corriente sanadora. Gloria a Dios me sana a mí. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, vamos a leer la bendita palabra de Dios en esta tarde, en el Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 2 y el verso 1 en adelante. Dice la bendita palabra de Dios: Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Estimadas personas, oyentes de la palabra de Dios que nos escuchan a la distancia y algunos congregados con nosotros en esta tarde. Nosotros, la iglesia, damos gracias a Dios por el anuncio del Evangelio en este lugar, en este hogar donde habita nuestro hermano Moisés Muy Pereira y su familia en este cantón Granada de Tierra del Pueblo. Gracias a Dios porque el Evangelio se está predicando con tanto esfuerzo de la iglesia, porque también Cristo dijo: esforzaos. Gracias a Dios que estamos congregados en este hogar para avisarle, para contarle, para hablarle del bendito Señor Jesucristo. En esta hora vamos a presentar a Jesucristo, a Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Oiga, estimados oyentes, la palabra de Dios nos dice que un día Dios miró desde los cielos, desde tu santa morada, miró la condición del hombre, la condición de la mujer, la condición de la raza humana que estaba perdida, sin Dios, sin esperanza, y cada hombre que moría y cada mujer que moría, su alma bajaba al gran abismo del infierno. Gracias a Dios porque Dios envió a su santo Hijo a este mundo. Vino a nacer en Belén de Judea, como está escuchando. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús nació, los hombres no entendieron la visitación de Dios. Los hombres lo buscaron para matarle. Pero gracias a Dios porque Dios reveló a aquellos varones, unos magos que vieron la estrella 2 años antes, vinieron para adorar al Señor, al niño nacido, niño Dios, niño Jesús, como usted lo puede entender. Pero dice la Escritura que estos varones ya no regresaron para dar las noticias al rey Herodes, se fueron por otro camino. Dice la palabra de Dios que cuando el rey Herodes se vio burlado por los magos, mandó a matar a los niños de 1 día a 2 años. Oiga, estimados oyentes, en ese entonces
hace más de 2020 años, cuando circuló aquella ley, hubo una gran plaga de mortandad, pero no es por una epidemia, sino fue porque salió un edicto de palacio del rey Herodes. Dice la palabra de Dios, se turbó el rey Herodes y toda Jerusalén con él. Aquellos hombres de Jerusalén, aquellas mujeres de Jerusalén, con sus propias manos entregaron a sus niños para ser muertos. Miles de niños murieron. En ese entonces el rey Herodes se consolaba que para matar a esos niños dentro de esa muchedumbre de matanza, de esa gran masacre, tenía que matar a Jesús el Nazareno. Pero gracias a Dios, porque José llevó a Jesús el Nazareno hasta Egipto, y después de la muerte de Herodes, entonces por revelación celestial lo trajo nuevamente a Belén, pero ya no fue a Belén, sino que fue a Nazaret, y así fue como se cumplió la profecía que Jesús tenía que llamarse Nazareno. Gracias a Dios, estimadas personas que nos escuchan, hombres y mujeres, un día el Señor Jesucristo, cuando llegó a ser hombre, cuando Él empezó su ministerio, primero fue bautizado en el río del Jordán y después empezó su ministerio predicando el evangelio del reino. El evangelio del reino era exclusivamente para los judíos, o es a saber para el pueblo de Israel, porque ese pueblo estaba descaminado delante de Dios. Por eso Dios usó misericordia, envió a su santo Hijo. Aquellos hombres no le conocieron, le negaron los honores, y si bien es cierto, miraban las señales, los prodigios, como Cristo resucitaba a los muertos, como el Señor Jesucristo daba vista a los ciegos, sanaba a los leprosos. Gracias a Dios, porque muchos paralíticos fueron levantados en Israel, pero aquellos hombres no le conocieron. Dice la palabra de Dios, el rey Herodes es el otro Herodes, porque Herodes el grande ya había muerto. El nieto de Herodes quería matar a Jesucristo en su ministerio. Le llegó la noticia diciendo: vete de aquí, Jesús Nazareno, porque el rey Herodes te quiere matar. Pero gracias a Dios, Jesucristo cumplió su ministerio. Jesucristo predicó el evangelio del reino. Y un día, un varón, como fuera el varón de confianza, traicionó a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que Jesucristo entró con sus discípulos a un lugar que se llama Getsemaní, y dice la palabra de Dios que Judas, el que lo entregaba, conocía también ese lugar. Judas, dice la Escritura, que tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes, fue ahí con armas, con linternas, con antorchas, para prender a Jesucristo. Dice la bendita palabra de Dios que el Señor Jesucristo sabía todo lo que le iba a acontecer. Él salió al encuentro, dice la palabra de Dios,
en el Santo Evangelio según San Juan, capítulo 18. Lo invitamos, joven, señor, señora, si tiene una Biblia, puede leer en el Evangelio según San Juan, capítulo 18. Dice la palabra de Dios y el verso es el 7. Empecemos a leer el 1. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente del Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Oiga, estimados oyentes, y allá llegó Judas con una turba de hombres para prender a Jesucristo, para entregar a su maestro. Pero dice la palabra de Dios, dice la Santa Escritura en el verso 4, pero Jesús, sabiendo todo las cosas que le había de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Yo soy. Y cuando yo les digo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Dice la palabra de Dios, y les volvió a preguntar nuevamente: ¿a quién buscáis? Le dijeron: a Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Jesús les dijo: yo soy. Si me buscáis a mí, dejad ir a estos pequeñitos. Dice la palabra de Dios, señores, aquellos hombres se abalancearon contra el Señor Jesucristo, le prendieron sus manos y lo llevaron atado delante de las autoridades. Oiga, estimadas personas, aquel varón de Dios, Jesús Nazareno, fue prendido, lo llevaron delante de Anás, lo llevaron delante de Caifás y también delante de Poncio Pilato, el gobernador. Oiga, estimadas personas, el gobernador, después de haberle hecho muchas preguntas, él no encontró delito, lo envió también al rey Herodes. Herodes menospreció a Jesucristo con desprecio grande. Después de haberle interrogado, no le halló delito, no le halló culpa, lo envió nuevamente a Poncio Pilato, el gobernador. Dice la palabra de Dios, estimados oyentes, Pilato, como era hombre de conocimiento en leyes, quería hacer las cosas con transparencias, quería soltar al bendito Señor Jesucristo. Se acordó Pilato que en cada fiesta los judíos soltaban un reo en remembranza de la esclavitud de Egipto cuando obtuvieron su libertad. Ahora Pilato sale a ellos y les dice: oiga, estimadas personas, ahora Pilato dice: pero vosotros, dice el verso 39, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que suelte al Rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Oiga, estimados oyentes, en esta tarde estamos hablando
cómo el Señor Jesucristo estaba siendo juzgado y el gobernador buscaba la forma como soltarlo, pero el plan divino de Dios era plan de salvación y no había otra salida. Jesucristo tenía que morir por el mundo entero. Dice la palabra de Dios que aquellos hombres dijeron: no a este, suéltenos a Barrabás, y Barrabás era ladrón. Entonces el gobernador, dice la palabra de Dios, soltó a Barrabás, llevó a Jesucristo dentro del pretorio y empieza a juzgarlo. Como Jesucristo no respondió nada, ese varón mandó a azotar a Jesucristo. En el versículo 19 encontramos la bendita palabra de Dios. En el capítulo 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó, y los soldados entretejieron una corona de espina, la pusieron sobre su cabeza. Qué dolor tan grande sentía el rey de los judíos. Dice la palabra de Dios. Entonces Pilato salió fuera diciendo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en este hombre. Dice la palabra de Dios, salió Jesús trayendo la corona de espina y el manto de púrpura. Pilato dijo: he ahí el hombre, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hay en este hombre. Este hombre era justo, este hombre no merece la muerte. Pero aquellos hombres dijeron: crucifícale, crucifícale. Pilato les dice: ¿será que voy a crucificar a Jesús Nazareno, el rey de los judíos? Aquellos hombres dijeron: no tenemos más rey que César, y todo aquel que se hace rey a César se opone. Que muera, es digno de ser crucificado, pedía la gente, porque está usurpando el puesto del rey César. Entonces Pilato tuvo miedo. Entonces dice la palabra de Dios, firmó la sentencia. Oiga, estimados oyentes, firmó la sentencia ese hombre. Y entonces dice la Escritura, le pusieron la cruz sobre sus hombros y salió. El verso 17 dice: y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera. Allá iba Cristo. Oiga, estimados oyentes, allá iba Cristo ensangrentado, el Hijo de Dios, trayendo la corona de espina, rostro ensangrentado. Dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, en su capítulo 23, en el verso 27, y le seguía gran multitud de pueblo y de mujeres que lloraban y hacían lamentación por él. Oiga, estimados oyentes, estimadas personas, en esta tarde miremos aquella calle de Jerusalén hasta el Gólgota. Ahí va Cristo cargando aquella cruz. Aquellas mujeres no soportaron, derramaban sus lágrimas, hacían lamentación por él. Ellos decían: Jesús Nazareno, el rey de los judíos, no conviene que muere crucificado,
porque Él sanó a los enfermos. Una mujer dijo, Jesús Nazareno, no conviene que muera crucificado, porque Él resucitó al hijo de la viuda de Naín. Otra mujer gritaba, yo fui sano de aquel espíritu de enfermedad, yo andaba encorvado, ese varón santo me sanó. Pero Jesucristo iba caminando, Él iba caminando con rumbo al lugar de la calavera. Él solamente explica, hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, no lloréis por mí, llorad por vosotras mismas y por vuestras hijas. Oiga, estimados oyentes, dice la palabra de Dios, que cuando llegaron al lugar de la calavera, ahí le crucificaron. Que los hombres tomaron el clavo, tomaron el martillo, empezaron a clavar, a clavar, a clavar la mano de Jesucristo. Qué dolor sentía el rey de los judíos, Jesús Nazareno. Entregó sus manos para ser clavadas en la cruz. Clavaron sus pies hermosos, clavaron esos pies santos, esos pies benditos, y lo llevaron y levantaron la cruz. Oiga, estimadas personas, dice la bendita palabra de Dios, que entonces, dice la Santa Escritura, que Pilato puso su causa, escribió Pilato un título que decía, que puso sobre la cruz diciendo, Jesús Nazareno, el Rey de los judíos. Oiga, estimadas personas, esa es su causa, el bendito Señor de gloria, Jesús Nazareno, el Rey de los judíos, fue clavado y levantado en vergüenza en medio de los malhechores. Dice la bendita palabra de Dios que era la hora tercera cuando le crucificaron. Aquellos hombres se burlaban de él diciendo, Jesús Nazareno, si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz y vamos a creer en ti. Pero Jesucristo, Él no respondía nada. Estimadas personas, dice la palabra de Dios, y cuando era como las 3 de la tarde, Jesucristo empezó a clamar fuertemente, diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Aquellos hombres no comprendieron el lenguaje de Jesucristo. Aquellos hombres dijeron, a Elías llama y uno corrió, empapó una esponja en vinagre y lo colocó por medio de una caña de hisopo. Jesucristo tomó el vinagre. Oiga, amigo mío, Jesucristo tomó el vinagre por amor a usted, joven, por amor a la señorita, por amor a la raza humana. Jesucristo tomó el vinagre y ¿sabe qué pasó? Cuando tomó el vinagre, entregó el Espíritu, murió Jesucristo. Oiga, estimadas personas, ya estando muerto el Hijo de Dios, dice la Escritura, vinieron unos soldados, quebraron las piernas a un malhechor que estaba a la izquierda de Cristo, quebraron las piernas del otro malhechor. Pero cuando llegaron a Jesucristo, vieron a Jesucristo ya muerto, vieron al Rey de los judíos estando muerto, no le quebraron las piernas. Estaba escrito
que no será quebrado huesos suyos, pero sabe que le hicieron, sabe que le hicieron a Jesucristo, dice la palabra de Dios. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Gracias a Dios por esa sangre preciosa, sangre pura, sangre limpia que salió en ese costado santo. Esa sangre nos ha limpiado la mancha del pecado. Nosotros, la iglesia, que hemos creído en el Señor Jesucristo, gracias a Dios, Jesucristo fue quitado de la cruz, fue sepultado, pero al tercer día resucitó, mandó anunciar el Evangelio, diciendo: es por todo el mundo, predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Gracias a Dios, porque a los 40 días ascendió a los mismos cielos y muy pronto vendrá por la iglesia. Cuando se presentó a aquellos que iban a Emaús, les dijo: así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Oiga, estimadas personas, no somos nosotros que estamos inventando. Predicar el Evangelio es por mandato de Jesucristo, porque Él dijo: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Gracias a Dios, en esta hora, en este lugar, se está predicando el glorioso Evangelio a un hombre, a una señorita que nos escucha a la distancia en esta hora de esta tarde. Usted se entrega a Jesucristo. Cristo busca, Cristo llama, Cristo quiere darle el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y una herencia en los cielos. Gracias a Dios, en esta hora se anuncia el Evangelio. Mucha gente está turbada, como fue en el tiempo de los egipcios, cuando Dios envió 10 plagas. Aquellos egipcios tenían temor a las plagas, tenían miedo a las plagas, pero les faltaba el temor de Dios. Así está la humanidad entera. Le tiene miedo a COVID-19, pero no tiene miedo a Dios, no quiere recibir a Jesucristo, no quiere la salvación de su alma. Pero que usted, señora, usted, señorita, usted, joven, si en esta noche, en esta tarde, venga Jesucristo, no se detenga. Cristo le regala el perdón de sus pecados. Cristo le da la salvación de su alma en el momento que lo cree, en el momento que lo recibe, en el momento que usted diga: yo acepto a Jesucristo. Jamás y nunca se le vaya a olvidar, la sangre de Jesucristo tiene poder, sin igual poder, para limpiarle la mancha del pecado en su alma, y que Dios bendiga su bendita palabra. Amén.